Comshares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano desde Everest. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Vamos a analizar con Ignacio Baquiano qué es lo que está pasando en los mercados financieros. Los futuros vienen en rojo y vamos a ver qué sectores, qué valores concretos fueron los más penalizados en el día de ayer, si hoy las ventas van a seguir y van a castigar estos títulos y sobre todo intentar coger un poquito de aire, mirar un poquito más allá en profundidad y ver si esto puede ser un momento de oportunidad para comprar barato con el foco en el medio-largo plazo o los nervios y la tensión pueden continuar. Ignacio Baquiano, ¿qué tal? Buenos días. No te escuchamos, no sé si tienes el mute puesto, lo tenemos nosotros, pero no te escuchamos. Ahora, yo creo que ahora sí, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, los futuros vienen hoy en rojo. Ayer fue una jornada de alta volatilidad, de muchos nervios y de rojo, pasión, no dolor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué diagnóstico haces? ¿Cómo lo viviste? Esto es la guerra, Susana. Lo cierto es que no por ya anunciados, el mercado ayer se dio un batacazo tremendo, pesadilla, incertidumbre y llevó a los índices a caídas que no veíamos desde el COVID, desde marzo de 2020, donde el mercado anticipó esas correcciones tan fuertes y no porque esto ha sido como el cuento del lobo. Parecía que iban a llegar, pero fueron mucho mayores de lo esperado, esos aranceles, ese anuncio, y ahora veremos qué nos depara, pero las caídas de ayer fueron tremendas y todo el mundo está mirando los posibles soportes de ese mercado y sobre todo las reacciones que vaya a haber en esta semana hasta el miércoles 9 de abril, donde se impondrán definitivamente tal cual los ha anunciado este miércoles. Mencionaba soportes. ¿Dónde estarían los soportes? ¿Dónde el mercado podría intentar aguantar o no caer más o pararse esta sangría? Pues ya el mercado ha corregido un 11% desde los máximos, el S&P 500, ya que el Russell 2000, por ejemplo, ha caído ya un 20% desde los máximos. Ayer estaban analistas técnicos viendo la media de 200 sesiones del S&P 500, que está en 4.677, como un soporte que debería aguantar, pero todavía estamos lejos de ahí y obviamente el mercado yo creo que va a tener ciertos rebotes. Lo cierto es que la incertidumbre sigue marcando estas reacciones. Si los aranceles al final se imponen tal y como los ha anunciado este miércoles, van a ser unas repercusiones tremendas, vendrán las contramedidas de los diferentes países y eso al final lo que está llevando es a un recorte de beneficios muy fuerte, ya que vivimos en un mundo muy globalizado, las compañías son globales y obviamente va a afectar a cada una de ellas. El mercado lo que está anticipando, lo que está viendo es esa recesión en Estados Unidos, ya cada vez más plausible, que antes parecía complicado, y al final es el presidente Trump el que está llevando a esa situación y por tanto las compañías ante ese miedo de recesión lo que van a hacer va a ser reducir sus inversiones claramente y obviamente contratar a menos personas, con lo cual el escenario que pueda ocurrir finalmente es bastante negro y oscuro. Es cierto que, como decías, al final estas correcciones lo que hacen es crear oportunidades de compra y obviamente creo que se van a dar y lo que hay que tener es preparado nuestro bolsillo para qué inversiones a medio o largo plazo podemos pensar que van a ser beneficiosas. Ayer, ¿qué valores, qué sectores fueron los más castigados, los más vapuleados por el zapazo de los aranceles? Pues es tremendo porque en otras ocasiones como que algo se salva y sí que se salvaron ciertos valores como de consumo estable, pues veía Coca-Cola, General Mills, Colgate, que subían un 2% o Altria la tabaquera, pero todo lo demás, prácticamente alguna utility se salvaba, estaban en números rojos. Como decía al final, el mundo es muy global y todas las compañías pueden resentir en sus beneficios. Y obviamente así se plasmó en el mercado. Las financieras, el índice de financieras cayó un 8%, obviamente les va a perjudicar. También, por ejemplo, los 7 magníficos, por nombrarlos, cayeron un 8% a nivel de conjunto, pero las caídas fueron mayores en ciertos valores, con lo cual es como una carnicería total sobre el mercado. Vimos que el dinero abandonó la bolsa y entró en activo refugio. Cuéntame cómo lo hicieron los bonos, cómo se comportó también el dólar, que es uno de los elementos estos días más seguidos, y cómo se comportó también el petróleo.
Sí, el dólar ya está en 1,11 con el euro, pero ha bajado prácticamente contra todas las monedas. El mercado como que está anticipando esa recesión en Estados Unidos y esa bajada de tipos. Al final esa ralentización perjudica al dólar o lo debilita, cosa que, por otro lado, la administración Trump yo creo que está buscando esa debilidad del dólar, puesto que les beneficia. Como refugio, al final, pues el mercado se fue a los bonos del Tesoro americano, que el 10 años ya está por debajo de 4% de rentabilidad. Esa famosa flight to quality, de ir a lo seguro. El oro corrigió un poco, pero estamos en niveles máximos de 3.120. Obviamente ha sido el refugio de todos los inversores y así se ha visto, porque nada más está actuando de refugio para el resto de valores o mercado. Incluso Bitcoin pues sigue corrigiendo, es prácticamente todo el mercado. Hoy muy atentos al dato de empleo y también a Powell, ¿no?, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, dará un discurso que ahora española son sobre las 6:30 y como dices, el dato del desempleo va a ser clave. Se esperan nuevas creaciones de 130.000 nuevos puestos de trabajo, pero venimos en un mes de marzo en el que los puestos de federales, de funcionarios en Estados Unidos, han eliminado 260.000 puestos de trabajo y eso obviamente creo que va a afectar en el desempleo en Estados Unidos. Es cierto que están litigando por esa pérdida de empleo, pero veremos hasta dónde llega. Y como decía al principio un poco, con las compañías preocupadas ante las perspectivas económicas, obviamente van a contraer o van a retraer sus nuevas contrataciones y eso obviamente va a afectar al empleo y a la tasa que vaya subiendo. ¿Y de Powell qué esperar? O sea, porque dicen que detrás de todo esto está la intención de llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión para bajar los intereses de la deuda, de esos vencimientos de este año y también de 2026. Sí, yo creo que Trump es lo que está pretendiendo, bajar esos tipos de interés que le están perjudicando y que ya había dado señales a la Fed para que lo bajara y como que parece que lo quiere producir de la manera más agresiva. Y creo que Powell algo tiene que mencionar hoy en su discurso sobre estas perspectivas económicas y la incertidumbre que van a crear los aranceles, que antes esperaba que pudieran subir la inflación, puntualmente, pero se está viendo por las compañías y por la reacción que las medidas que vayan a tomar otros países obviamente van a afectar mucho a la inflación y obviamente al crecimiento económico. Oye, ya la próxima semana muy importante, cifras de inflación, pero sobre todo comenzará el periodo de resultados empresariales y ahí muy atentos a ver qué es lo que dicen las compañías sobre el efecto de esta guerra comercial, de esta vuelta al proteccionismo en sus cuentas, ¿no?, en sus guías futuras. Así es, y ya lo mencionaron en los resultados anteriores, esa palabra incertidumbre y aranceles, y obviamente va a estar en boca de todas las compañías cómo les vaya a afectar. El viernes que viene serán las primeras o las grandes financieras que empiecen a publicar resultados, Wells Fargo, JP Morgan, BlackRock, y obviamente van a acusar en sus resultados futuros, sobre todo, y previsiones del año, puesto que los bancos al final, si se retrae el crédito, si empiezan a aumentar las morosidades de los créditos que han concedido y obviamente les va a perjudicar en mercado, en fusiones, adquisiciones, lo van a notar y así lo hizo el índice ayer de índice bancario que cayó un 8% y realmente todas las compañías van a mencionar esos aranceles y esa incertidumbre. De hecho se habla pues que los recortes en beneficios del S&P 500 con estos aranceles se empieza a hablar de un 11% de retracción de esos beneficios. Pero si empiezan las contramedidas de los otros países podrían llegar al 35%, lo cual obviamente se está notando en estas valoraciones y en las caídas que estamos viendo. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Lever Sales, veremos qué pasa hoy en los mercados. De momento los futuros vienen en rojo y veremos si los nervios, la sangre sigue corriendo por el parque. La verdad es que ayer fue un día muy duro y veremos si hoy el mercado se repone. Gracias, Ignacio, cuídate mucho, que tengas buen día. Buen fin de semana. Gracias, a todos. Chao, adiós. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.